El Titanic, el majestuoso transatlántico que una vez fue considerado insumergible, descansa silenciosamente en las profundidades del Océano Atlántico Norte desde su trágico hundimiento en 1912. A lo largo de los años, numerosas expediciones han explorado sus restos, pero una pregunta preside: ¿por qué el Titanic no puede ser sacado del océano? A pesar de los avances tecnológicos y los sueños de rescatar esta emblemática embarcación, existen razones convincentes que hacen que la tarea sea imposible. En el vídeo de hoy, vamos a responder a estas y otras preguntas utilizando las últimas investigaciones científicas y pruebas históricas. Pero antes deja un like y suscríbete para más vídeos como estos. Ahora sí, empecemos. El Titanic, una de las maravillas de ingeniería de su época, se erige como un símbolo eterno de la grandiosidad y la tragedia, construido en los astilleros de Belfast, Irlanda, bajo la supervisión de World Star Line, una renombrada compañía naviera británica. El Titanic fue una obra maestra de diseño y tecnología en su momento. Esta nave emblemática formaba parte de una nueva clase de transatlánticos de lujo que se concebían para ser los más grandes, cómodos y avanzados de su era. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue bautizado y casi un año después, el 10 de abril de 1912, partió en su viaje inaugural desde Southampton. A bordo llevaba a 2.240 pasajeros y miembros de la tripulación, ansiosos por experimentar el lujo y la comodidad que ofrecía. El Titanic era un testimonio del ingenio humano de la época, con características asombrosas como luces eléctricas, teléfonos, radio inalámbrica, ascensores, sistemas de calefacción y ventilación de vanguardia. Además ofrecía una variedad de comodidades que incluían 4 restaurantes, 2 bibliotecas, un gimnasio, una piscina y una pista de squash. Uno de los aspectos más destacados de su diseño era su casco de doble fondo, que proporcionaba una capa adicional de seguridad, junto con 16 compartimentos estancos y un sistema de puertas estancas adicionadas eléctricamente. Se creía que estas características hacían al Titanic prácticamente insumergible, un mito que se derrumbaría trágicamente en la fría noche del 14 al 15 de abril de 1912. Mientras el Titanic navegaba a una velocidad de unos 22 nudos a través del Atlántico Norte, una colisión inesperada con un iceberg que se había desplazado hacia el sur desde Groenlandia causó una serie de agujeros en la banda del estribor de su casco. Esto resultó en la inundación de 6 de sus compartimentos estancos, una cantidad que superaba el diseño original del barco, que podía soportar la inundación de hasta 4 compartimentos. A medida que el agua penetraba en el buque, el Titanic se inclinó hacia adelante y comenzó inexorablemente el hundimiento. La tragedia se agravó por la falta de botes salvavidas adecuados para todos los pasajeros y la tripulación a bordo. A pesar de llevar más de 2.200 personas, solo había 20 botes salvavidas, con una capacidad total de 1.178 personas. Este número se ajustaba a las regulaciones con la Junta Británica de Comercio de la época, que requería botes salvavidas solo para el 75% de la capacidad del barco. Sin embargo, esta normativa demostró ser insuficiente para afrontar la magnitud de la tragedia que se desarrolló en la fatídica noche. A medida que el Titanic se hundía inexorablemente en las gélidas aguas del Atlántico Norte, el pánico y la confusión se apoderaron de los pasajeros y la tripulación por igual. En medio de las luces que parpadeaban y el sonido de las sirenas, muchos a bordo no alcanzaron a comprender la gravedad de la situación hasta que ya era demasiado tarde. La escena era caótica. Algunos botes salvavidas se lanzaron al agua medio vacíos, mientras que otros salvaban a bordo solo mujeres y niños, en cumplimiento del código no oficial de mujeres y niños primero. Sin embargo, también hubo quienes se negaron a abandonar sus camarotes lujosamente amobladas con sus pertenencias más preciadas. Algunos pasajeros desesperados saltaron al agua helada, arriesgando sus vidas a un intento desesperado por alcanzar otros botes salvavidas, mientras que otros optaron por permanecer a bordo hasta el amargo final. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, marcada por la tragedia y el desespero, vio a los pasajeros y la tripulación enfrentarse a decisiones imposibles en medio de la oscuridad y el caos. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el vídeo, dejes tu like. Dicho esto, continuamos. Finalmente, a las 2:20 de la madrugada, el Titanic se sumió por completo en las profundidades del océano, después de 2 horas y 40 minutos de agonizante hundimiento. De las 2.240 personas que habían estado a bordo, solo 705 sobrevivieron a esta tragedia sin precedentes. La mayoría de los supervivientes fueron rescatados por la RMS Kaftja, un buque de pasajeros que llegó al lugar del desastre aproximadamente 1 hora después del hundimiento del Titanic. En Nueva York, los supervivientes fueron recibidos por una multitud de periodistas, familiares y curiosos, todos ansiosos por conocer los detalles de la terrible noche en el océano.
El hundimiento del Titanic no solo conmocionó al mundo, sino que también generó innumerables preguntas y controversias sobre la seguridad y la responsabilidad del barco, su tripulación, sus propietarios y sus reguladores. Se convirtió en un símbolo perdurable de la arrogancia, la insensatez y la confianza excesiva de la humanidad, al igual que un recordatorio constante de la fragilidad y la imprevisibilidad de la vida. Los restos del Titanic permanecieron ocultos en las profundidades del océano durante más de 70 años, hasta que finalmente fueron descubiertos en 1985 por una expedición conjunta franco-estadounidense dirigida por el oceanógrafo Robert Ballard y el ingeniero marino George Jean-Louis Michel. El precio se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte, aproximadamente a 600 kilómetros al suroeste de Terranova, Canadá, dividido en dos secciones principales, la proa y la popa. Separadas por unos 600 metros, este sombrío santuario también alberga miles de afectados y restos dispersos que arrojan luz sobre la fatídica noche que cambió la historia para siempre. Los restos del Titanic, ubicados en las profundidades del Océano Atlántico, representan mucho más que los vestigos de un trágico naufragio. Son un tesoro histórico y cultural, así como un monumento a las víctimas que perdieron la vida en aquella fatídica noche. Desde su descubrimiento de 1985, estas profundidades han sido visitadas por numerosas expediciones, cada una con sus propios objetivos y motivaciones. Algunas llegaron en busca de respuestas científicas, mientras que otras buscaban llevar a cabo operaciones de rescate simbólicas o explorar con fines turísticos. El Titanic ha sido protagonista en el mundo del entretenimiento, con documentales y películas que han inmortalizado a su historia, como la icónica película Titanic, dirigida por James Cameron en 1997. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué el Titanic no puede ser extraído del mar y traído a la superficie? La respuesta a esta pregunta radica en la magnitud y la fragilidad del buque. El Titanic es simplemente demasiado grande, pesado y frágil para ser levantado o remolcado sin correr el riesgo de que se rompa o sufra daños irreparables. Además, está protegido por varias leyes y acuerdos internacionales que prohíben o regulan cualquier interferencia o perturbación de los restos del naufragio. Es importante recordar que este lugar submarino es también la tumba de más de 1.500 personas que perecieron a bordo, y alterar su lugar de descanso o explorar sus pertenencias sería una falta de respeto y sensibilidad hacia su memoria. El Titanic, sumergido en las profundidades del océano, se enfrenta a una lenta pero inexorable descomposición. Factores como la presión del agua y la variación de temperatura causan fatiga y corrosión del mente, debilitando gradualmente su estructura. Además, el agua salada y el oxígeno reaccionan con el hierro del casco del barco, creando retículas, formaciones de óxido similares a las carámbanos que cubren gran parte del naufragio. La vida marina y las corrientes submarinas también juegan un papel importante al mover y erosionar partes del precio, especialmente en el campo de escombros. Los científicos estiman que los restos del Titanic continuarán deteriorándose y descomponiéndose con el tiempo. Se cree que en un plazo de entre 20 y 50 años, esta emblemática nave yace en el fondo del océano, se derrumbará o desaparecerá por completo, llevándose consigo una parte de la historia que ha cautivado al mundo durante más de un siglo. La preservación y el respeto por este lugar son imperativos, recordándonos la importancia de honrar la memoria de aquellos que se encontraron su último descanso en las profundidades del Atlántico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para no perderte de las curiosidades asombrosas de nuestro mundo. Nosotros nos vemos en la próxima.